una manera de proveer a nosotros el desarrollo y el crecimiento como seres humanos. Pero también tiene una parte disfuncional. La parte disfuncional tiene que ver también con que si no sabemos el manejo de sentimientos, los sentimientos también, hay sentimientos de deterioro. En este sentido, tendríamos que tener como un equilibrio, pues, entre lo que sentimos y la manera en cómo lo expresamos. Por supuesto que entonces los sentimientos tienen unas cualidades, tienen unas características y la manera en que expresamos los sentimientos tiene que ver con un proceso emocional, que les compartiré también los elementos de este proceso emocional. Partiendo de una premisa que es muy importante. Todo se da en relación con las personas o con el contexto donde nosotros nos movemos y existimos. Es decir, todo es en relación con el ambiente, lo que está externo a nosotros. Para eso, pues, puntualizaremos cuáles son los pasos de un proceso emocional. Este proceso emocional puede ser funcional, pero también puede ser disfuncional. Quizá hoy llegaremos por allá hasta la parte funcional de los sentimientos, pero para la siguiente parte podemos, si no alcanzamos hoy, vemos la parte disfuncional, es decir, cuando no vivimos un proceso emocional bien como tendría que ser. Y para esto les voy a presentar 3 fuentes de bloqueo emocional que hacen que uno no viva y exprese los sentimientos tal como son. Estas 3 fuentes de bloqueo tienen que ver con lo que una doctora Miriam Muñoz Polí llaman los 3 demonios que no nos permiten ser y sentir. Son los introyectos, las experiencias obsoletas y también los asuntos inconclusos. Bueno, y finalmente, entonces, vamos a entrar en la otra parte también ya, a ver cómo vivió Jesús sus sentimientos. Y junto con ver cómo Jesús vivió los sentimientos y los expresó, también me gustaría, y por supuesto que es una de mis intenciones en este taller, es que nosotros también conozcamos a Jesús desde otra, conozcamos a Jesús como con toda su manera íntegra, pues, como un ser integral que no tuvo miedo de vivir ni sentir y lo manifestó cuando necesitó. Este es como el panorama general, que los 3 demonios, bueno, los voy a volver a repetir, son los introyectos, los asuntos inconclusos y las experiencias obsoletas. De todos modos, esto lo vamos a tocar de un modo más despacio, quizás en la segunda parte, dependiendo hasta dónde avancemos hoy. Bueno, dado este panorama general, pues entonces vamos a comenzar con la presentación. Si Arturo es tan amable y me colabora. Bueno, tenemos aquí el tema de los sentimientos. Si podemos avanzar, vamos a ir hablando un poquito de ellos, cómo los sentimientos pues son una parte esencial de nuestra vida. El sentimiento es la elaboración
y representación cognitiva de cualquiera de las siguientes experiencias. Una puede ser el estado del cuerpo, la emoción, las percepciones, los recuerdos y los pensamientos del estado del cuerpo. Todo dado pues en un proceso reactivo. Es decir, cuando hablo de proceso reactivo, puede ser que una cuestión de mi estado del cuerpo haga reactivar otras cosas. Esta parte del cuerpo es muy importante que la pensemos y la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo es nuestro principal aliado y nuestra principal alarma que tenemos. Muchas cosas las negamos a nivel de sentimientos y emociones y no las expresamos, no las decimos. Sin embargo, voy a decirlo así, como a mí me parece que lo digo, es el cuerpo no se queda con nada. Tú puedes ser una máquina trabajando, pero el cuerpo te recuerda que estás cansado. Tú puedes ser que no quieras dormir, el cuerpo te recuerda que necesitas dormir. Tú puedes ser que no te dé hambre, bueno, el cuerpo te recuerda todo eso. Entonces, es muy importante que tengamos esto. Nuestros sentimientos se dan desde nuestra parte corporal también. Por supuesto, junto con todos estos elementos que les acabo de compartir. Un sentimiento es una sensación corporal que interpreto y concretizo. Una sensación que bautizo, entre comillas, con un nombre que va de acuerdo a mi historia, a mis experiencias anteriores y a mi marco cultural. Esto del marco cultural es muy importante también tenerlo en cuenta, porque hay sentimientos más válidos en unas culturas y en otras no. Entonces, la manera de sentir también tiene que ver con lo que hemos aprendido a nivel de cultura. Entonces, por ahí es que tenemos que tener presente todo esto. Antes de seguir, creo que el padre Arturo lo dijo, si alguien se está quedando con alguna duda o algo, si es una cuestión breve, me puede interrumpir y lo aclaramos. De todos modos, al final vamos a dar un espacio para escucharlos a ustedes, por supuesto, y si hay algunas preguntas que quieran hacer, con mucho gusto. Padre Arturo, si podemos continuar. Bueno, entonces, así puedo tener, por ejemplo, una sensación de opresión en mi pecho. Y de acuerdo a lo que me está pasando en este momento y a lo que en otras ocasiones he sentido que se parece, la interpreto y digo que estoy triste. Es decir, el sentimiento pasa por la sensación y la emoción, pero se convierte en sentimiento cuando yo ya le logro dar un nombre. Y cuando digo que estoy triste, entonces estoy tocando el sentimiento de la tristeza. Esa misma sensación en otro momento la puedo interpretar de manera diferente y decir, por ejemplo, que tengo miedo. Nuestras reacciones pueden variar y cambiar dependiendo la situación
a la que nos tengamos que enfrentar. Podemos continuar, por favor. ¿Cuáles son las características entonces de los sentimientos? Primero, que implica una elaboración y representación cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Que los sentimientos no solamente son del corazón, ni del estómago, de las entrañas, no. También hay sentimientos pensados. Elaboramos nosotros desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos, qué es lo que está pasando por mi cabeza y todo eso. O sea, no sé si están de acuerdo, pero pareciera ser que antes de llegar a nombrar un sentimiento ya lo hemos pensado. Y al menos, aunque no lo hayamos pensado como tal, ya ha habido una elaboración a nivel de nuestra mente. En la secuencia del proceso emocional ocurre posteriormente a las sensaciones y a la emoción. Es decir, sí, lo primero es la sensación corporal. Después se va a dar como una emoción. ¿Cómo podríamos decir, pensar en una sensación? Es algo que tú estás sintiendo, puede ser como un cosquilleo en el estómago, un apretamiento, si se puede decir así, en el pecho. Pero tú todavía no sabes qué es. Tú puedes sentirte con mucho calor en la cara. Ahí está dándose la sensación. Pero de repente comienzas a sudar. O comenzamos a verte que está rojo. Entonces, a esa sensación ya le podemos poner como un nombre. No sé, tienes pena, estás asustado, sufres de pánico, eh, mmm, llevas mucha prisa, te da miedo estar frente a la gente y todo esto. Entonces, ya vamos no solamente sintiéndolo, sino mostrándolo externamente. De ahí que en algunos momentos podemos decir, ahí es que se veía emocionada. O es que ella se veía muy muy apagada. No sé, como que no, era algo que no estaba pues celebrando ni le llegaba. Es la parte del sentir del proceso emocional que se hace privada, en el sentido de que no puede fácilmente ser observada por otros de forma evidente. Eso es como volviéndonos a la sensación. Tú puedes tener un cosquilleo, pero nadie sabe que tú tienes ese cosquilleo. Otra de las características, los sentimientos contribuyen a la regulación de la vida, pero están más al servicio del desarrollo que de la supervivencia. ¿En qué sentido podríamos decir esto, que están más al servicio del desarrollo? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando podamos presentar de un modo más gráfico lo que es un proceso emocional funcional. El sentimiento suele ser poco intenso, pero de una duración mayor que la emoción. La emoción puede ser algo muy visto, pero se agota en un momento. Puede ser que tú rapidito dejes de sudar, pero el sentimiento sí puede quedarse un poco más
de modo corporal y de modo también emocional, digámoslo así. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, hay unas cualidades muy concretas de los sentimientos. Una es que pueden ser exagerados. Los sentimientos son exagerados, son desproporcionados al estímulo o con una frecuencia muy constante, sin relación con las circunstancias, porque casi siempre se sienten. Son aquellos que son más fáciles de sentir y expresar, que se utilizan en exceso para ocultar a los disminuidos. Por ejemplo, puedo ser muy hábil para expresar mi alegría, pero la tristeza me asusta. Entonces, cuando estoy triste, hago algo para mostrarme alegre, aunque sea artificialmente. La característica exagerada de los sentimientos también tiene que ver con que a veces la respuesta no es adecuada a la situación que se vive. Tuve la experiencia de escuchar a una paciente que ciertamente su enojo era un enojo muy exagerado. Ella se desbordaba, se descontrolaba, entonces ella compartía ejemplos como que al niño se le resbaló el plato y se le cayó el pan y entonces, o la comida. Y entonces ella reaccionaba de una forma violenta, hasta lo castigaba, ya no merecía el niño comerse ese alimento, daba gritos, llamaba a su esposo al trabajo. Bueno, sin embargo, después reconocía que lo que había sucedido no era para tanto. Esto es un ejemplo de cómo los sentimientos pueden ser expresados de un modo exagerado. Continuamos. Los sentimientos pueden ser proporcionados, es decir, la manera de expresarlos son adecuados al estímulo, es decir, a la situación que los provoca, y su frecuencia va de acuerdo a las circunstancias. Se permite sentirlos y su expresión es proporcional al estímulo que los generó. Bueno, de esto podemos colocar ejemplos más adelante. Si podemos, incluso podemos tomar el mismo ejemplo al niño que se le resbala el plato y se le cae el pan o el alimento. Entonces, una reacción proporcionada a eso sería como un llamado de atención, pues. No te distraigas, por distraerte es que se te resbala el plato, mira, ya el pan se cayó, ahorita ya el pan no se puede comer, tienes que estar más atento. Es decir, algo que está proporcionado con lo que pasó sin que tenga que haber la exageración como lo exponía en el caso anterior. Los sentimientos también pueden ser disminuidos. Son pocos sentidos en circunstancias donde corresponderían y casi nunca aparecen. Se procura no sentirlos y se evaden permanentemente.
Si en la cualidad exagerada era que se desbordaba y iba más allá, en los disminuidos es que no se reacciona a nada. ¿Qué sería, por ejemplo, de nuevo, al niño se le resbaló el plato, se le cayó el pan y la mamá dice, pues no pasa nada, si quiere, bájese al piso y sigue comiendo allá. Esto puede sonar también exagerado, pero es una manera de disminuida de expresar el sentimiento. Es más, ni siquiera está presente el sentimiento. Y muchos también de los asuntos de que los sentimientos estén disminuidos tienen que ver también con lo que les decía hace rato, del lenguaje cultural, pero también del contexto cultural. Aquí tocamos un tema que me parece a mí que es complejo, pero a la vez, bueno, sí, complejo porque nos remite a muchas circunstancias que tienen que ver con, incluso con el género, con el rol, con el sexo. Hay sentimientos que culturalmente están muy aceptados para ciertas personas y otros no. Por ejemplo, el enojo es un sentimiento más aceptado para los hombres. Pero en general es un sentimiento poco aceptado también. La alegría es un sentimiento más aceptado como para las mujeres. El afecto, el amor es también más aceptado para las mujeres, no tanto para los hombres. ¿Nos escuchas, Padre Jenner? No te escuchamos. Hola, hola, se cayó un poco la señal. Sí los escucho. Ahora sí. Listo. Bueno, de nuevo estoy ahí con la diapositiva. Les estaba diciendo que culturalmente y familiarmente hay sentimientos que son más aceptados para las mujeres y otros sentimientos más aceptados para los hombres. Que a modo general, algunos, tanto para hombres como mujeres, no son tan aceptados, pero lo vemos cuando lleguemos ahí también. Padre Arturo, si podemos avanzar, a ver qué es lo que sigue. Si podemos avanzar, ok. Bueno, aquí quisiera detenerme un momento y si en lo que llevamos hay alguna cosa que se necesite aclarar o comentar, pueden alzar la mano si hay algo que quedó en duda, si voy muy rápido. Yo sé que también por este medio, pues, por este medio tuve que hacer varios ajustes en relación a los talleres que había presentado. Aquí, por ejemplo, me dicen por qué lo clasifica así. ¿A qué se refiere así con esta clasificación? Marcela, ¿me escucha? Bueno, Sí, no, padre. no. A ver, mire, ¿ya me escucha? Sí, padre, sí lo escucho. Sí, mira, en general no estoy clasificando los sentimientos de los hombres y de las mujeres. Claro que no. A ver, los sentimientos son de todos, tanto de hombres como de mujeres. Todos
tendríamos que tener la libertad de expresarlos y antes de expresarlos, sentirlos. Pero socialmente, culturalmente y familiarmente también hay sentimientos más aceptados que otros. Y para colocar un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, hay hombres que son muy poco expresivos con su cariño. Y hay esposas que se quejan de eso. Dicen, es que los hombres, es que mi esposo es muy frío. Es que mi esposo nunca me da un apapacho. Mi esposo nunca me dice que me quiere. Menos que me va a decir que me ama. ¿Cuál es la raíz de todo eso? Pues que en su casa a él no se le permitía, a los hombres no se le permitía expresar el sentimiento del amor. Si se encabronaba, sí tenía derecho a gritar y a mandar y golpear y lo que sea, pero no se le enseñó a ser cariñoso, a ser tierno. En ese sentido es que hablo de que también hay una diferencia entre permitirnos sentir, una diferencia entre hombres y mujeres. No sé si le queda claro, Marcela. No es que los clasifique, que los hombres tienen unos y las mujeres tienen otros. No, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos los sentimientos. Ok, ¿le queda claro, Marcela? Bueno, dice que Sí, padre, gracias. muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más hasta este momento? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario que quiera hacer? Sí, padre, yo, Sí, ¿quién es? Elizabeth Garro. Adelante. Sí, bueno, buenas noches, porque yo inicié, Buenas noches. tenía problemitas de conexión, entonces entré un poquito más tardito. ¿Se podría decir que esos sentimientos son partes de la neurosis de las personas? ¿Son parte de la qué? Neurosis. Los sentimientos de los que estamos hablando, en general. Sí, en general, digamos, todo esto en general de lo que habló usted, de sentir esas, tanto corporales como la cuestioncita en el estómago y unas personas que se ponen a sudar, otras que se ponen los cachetitos rojos, también como las personas que se enojan así impulsivamente cuando cuando un niño quebró algún jarrito, alguna cosa así, y no era para tanto, y que se enojan, y muchas hasta son tan explosivas que llegan a maltratar a los niños. Entonces, eso es parte de cierta neurosis. Ya, a ver. Puede ser que esta parte de los sentimientos exagerados sí tenga elementos de neurosis. Solamente lo pensaría yo en estos términos de los sentimientos exagerados. Puede haber ya ahí un grado de neurosis. Pero en lo demás no. A ver, lo que describía de las cosquillitas, del color rojo, del sudor, de todo eso, no. Eso tiene que ver con un proceso natural y funcional que se da para cada persona. Si tú estás triste, piensa, por ejemplo, cómo tú vives la tristeza a nivel corporal. No solamente decimos estoy triste. En muchas ocasiones, cuando yo estoy triste, también siento como un vacío en mi estómago. Pero eso no quiere decir que tenga un grado de neurosis, no, es la parte
corporal donde comienza ese sentimiento. Lo demás de lo de los hombres y las mujeres no hace parte de una neurosis, hace parte de un aprendizaje que hemos recibido para expresar unos sentimientos y para no expresar otros, o en realidad para no expresar ninguno. Hay gente que siempre está bien y nunca le pasa nada. Eso no es cierto. A los humanos siempre nos pasan cosas, nada más que no recibimos un aprendizaje cultural, social o familiar para permitirnos sentir. Eso por un lado, para permitirnos sentir, y por otro lado, para expresar lo que sentimos. No sé si le queda claro, Elizabeth. Sí, claro, ya sí lo comprendí bastante bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, Ujú. ok. Ujú. Aquí dice de Lina, Lina a todos, dice, claro, un ejemplo, dice, puede ser también cuando les dicen a los varones que los hombres no deben llorar. El llorar es solo para las mujeres. También es un ejemplo que es un ejemplo de la manera diferente como se dan los sentimientos entre los hombres y mujeres. Un ejemplo también muy, muy clarito de eso. Eso lo veremos también en los introyectos más adelante. ¿Qué es lo que hace que yo no me pueda expresar? Incluso desde los niños. Si son varones y si llora, pues ya están diciendo, a ver, no llores que tú no eres una niña. Ya te pareces a una niña porque llora. Entonces, gracias por el ejemplo que coloca ahí, Lina. Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay alguna otra comentario. De todas maneras va a haber espacio para retomar el tema con todas las preguntas que hayan y comentarios. Bueno, existen 5 sentimientos básicos a los que les hemos llamado la matea por sus iniciales. La M corresponde al miedo. La A corresponde al afecto o al amor. La T a la tristeza. La E al enojo. Y la A la alegría. En ese sentido, ahí tenemos la matea, pues, de la que vamos a hablar enseguida. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Padre Arturo, si podemos continuar. Tenemos aquí el miedo. Es una reacción de la persona ante la percepción en el ambiente de una amenaza hacia la propia vida, que nos hace ir hacia la búsqueda de autoprotección, expresada normalmente en forma de huida. Si este sentimiento no fuese adecuadamente experimentado, la persona no lograría cuidar de sí misma y estaría expuesta a los peligros de forma continua. Todo sentimiento tiene un objetivo, una función. Entonces, la función del miedo es la protección. Es muy importante reconocer y darle espacio a cada sentimiento en nuestra vida. Fíjense o piensen ustedes en una persona que no siente miedo de nada.
está expuesta a todos los riesgos. Y en uno de esos riesgos, en uno de esos peligros puede quedar, sencillamente porque no le hizo caso al miedo. Entonces es muy importante aquí pensar en esto, que cuando nos da miedo por algo está el miedo. Y el objetivo principal de la sobrevivencia, para lo que está el miedo, es para que nosotros nos protejamos. Desafortunadamente hay experiencias muy dolorosas donde la gente no se permitió sentir miedo y prefirió más bien ser muy valiente y hasta perdieron su vida. Casos muy cercanos, he ido a exequias y la historia tiene que ver con eso, que no le dieron la importancia al miedo, no huyeron, no se cuidaron, no se protegieron y creyéndose valiente perdieron la vida. Bueno, esto es de un modo general lo que el miedo trae y la manera en cómo se da el miedo. Por supuesto que cada sentimiento, tiene una intensidad y tiene una característica. Un miedo puede comenzar, el miedo es como el sentimiento básico, equilibrado, digamos así, funcional, pero puede comenzar con una alarma, con una alerta. Mucha gente también lo relaciona también y se da corporalmente con un presentimiento. Presentí algo, me dio una corazonada, algo va a pasar. Entonces, qué importante es que, hablando del miedo, no tengamos miedo de ponerle cuidado a lo que sentimos. Vamos a continuar. Veamos ahora el sentimiento del afecto, del amor. Implica en el individuo una atracción o inclinación positiva hacia otro o hacia algo que percibe le va a satisfacer alguna necesidad. Implica una valoración positiva y es la base para generar vínculos con el medio. Si este sentimiento no se experimentara adecuadamente, sería como no tener la capacidad de dirigirnos hacia el mundo. Me gustaría puntualizar y señalar que en el mundo se habla mucho en el mundo en que vivimos, no solamente se habla, sino que se viven. Se vive la guerra, se vive violencia, se vive agresión. Muchas personas viven también aisladas, aunque no sea tiempo, aunque no fuera tiempo de pandemia también. El odio, por ejemplo, el odio que está en una escala ahí de deterioro en la línea del sentimiento del enojo, que puede llegar hasta una ira o hasta la venganza, que es el extremo más, venganza es el extremo más dañino. ¿Nos escuchas, Padre Gener? Hola, los escucho. ¿Me Mm. escuchan? Sí, ahora sí. Bueno,
En todo caso, el sentimiento del afecto tiene como objetivo el objetivo de sobrevivencia la vinculación. De algún modo el afecto, el sentir, aunque no sea el amor ya propiamente dicho, este deseo de unirnos, de relacionarnos, es el que nos lleva y nos empuja a saludar, a crear vínculos de amistad, a crear vínculos laborales, a crear un poco de cosas, pero sobre todo a vincularnos los unos con los otros. Vamos a continuar. Tenemos ahora el sentimiento de la tristeza. Tiene que ver con una sensación de pérdida o de desilusión. Que nos permite retirarnos hacia nosotros mismos. Es de una totalidad desagradable y de menor energía que las otras. Si no la experimentáramos adecuadamente, no podría retirarnos para posteriormente seguir buscando la satisfacción de nuestras necesidades en otro lugar. Es decir, a ver, sí podemos entender que estar triste no es nada agradable, pero es una oportunidad también para interiorizar, para reflexionar, para vernos a nosotros mismos. Por eso el objetivo de sobrevivencia es retiro hacia sí mismo. La idea de exponer todo esto tiene que ver también con, bueno, yo confío o pudiera intuir que no es la primera vez que escuchan esto y bueno, si es así tampoco hay problema. Pero por lo general la gente que está triste, unos no quieren tocar el sentimiento de la tristeza. Y entonces, como no están acostumbradas ni entrenados para eso, lo que puede ocurrir es que lo cambian de inmediato por otro sentimiento, como el de la alegría. Hay gente que uno le pregunta cómo está y aunque esté triste le va a decir, estoy bien, estoy muy feliz, estoy contento, estoy contenta, pero no se permite tocar eso. De algún modo, hacer eso es no permitirse mirarse internamente. Y cuando decimos retiro hacia sí mismo, también es importante que no tiene que ver solamente con mirarme a mí internamente. También a veces hay que retirarnos. Hay experiencias de soledad muy bonitas. Hay experiencias también, claro, cuando se van en el marco de la tristeza, pues son más difíciles de trabajar, pero aún así, la tristeza nos obliga de un modo natural a tomar distancia, a parar un poquito, a mirarnos tal como somos. El objetivo de sobrevivencia, pues, de la tristeza es el retiro hacia sí mismo. Vamos a continuar con este otro sentimiento. Padre Arturo, Sí, padre.
Ok, ya lo tenemos, el enojo. Bueno, aquí tenemos el enojo entonces. Nos permite defendernos de la invasión del ambiente y poner límites. Nos capacita para seleccionar lo que nos hace bien y lo que no, teniendo la posibilidad de alejar aquello que percibimos que puede dañarnos. Quien no vivencia adecuadamente ese sentimiento puede ser presa de los otros, en detrimento de su propia vida. Es una emoción desagradable, sin embargo, nos pone en alerta para la adecuada defensa. Vamos a colocarlo así. El objetivo de sobrevivencia del enojo es la defensa. Pero también puntualicen esto si tienen ahí. El sentimiento del enojo es el que nos ayuda a poner límites. Aquí vamos también a ver, les adelanto un poquito. Con los introyectos vemos cómo cada sentimiento es truncado en su expresión y en su sentir. Entonces, nos encontraremos con casos en que te enseñaron a que siempre tienes que decir sí. No está permitido el no, es decir, no te enseñaron a poner límites. Y por eso hay hombres y mujeres en este mundo agobiados, cansados, que cargan con todo. Nunca les enseñaron a decir no. Y el día que aprendan a decir no, ese día les va a llover y no precisamente del cielo. Les va a llover de otro lado, les va a llover crítica, les va a llover cuestiones sobre su imagen. Bueno, pero para eso está. Hay gente que no sabe vivir el enojo, incluso he tenido pacientes o personas con las que he compartido, no a nivel de terapia, sino que en otro modo, dicen que están muy enojados, pero su expresión de la cara es pura risa. Como si no les afectara, no se permitieran tocar eso. No hay energía en su cuerpo. Es bueno. El enojo tiene también que ver con eso. El enojo es uno de los sentimientos que te energetiza y te llega a plantarse. Bueno, sigamos. Nos falta uno que seguramente es un sentimiento bienvenido por todos y todas. Y los que somos serios como yo, sufrimos con este sentimiento. Porque la gente identifica mucho el sentimiento de la alegría con una sonrisa en los labios. Bueno, ahí es donde se da la sonrisa, ¿verdad? En los labios. Y entonces si lo ven a uno serio, si uno no sabe sonreír, entonces ya lo tildan de amargado, que es un enojón, que nunca ríe, que nada le gusta y nada de eso. Bueno, pero no, la alegría va más allá de una sonrisa. Veamos qué es. Es una emoción fundamental para mantenernos vivos y energéticos. Normalmente la experimentamos cuando estamos satisfaciendo o hemos satisfecho alguna necesidad en el presente inmediato. Es muy agradable, mas si no la vivenciamos plenamente, trae como consecuencia una sensación de falta de vitalidad que puede impedir que salgamos de manera suficiente a satisfacer nuestras necesidades. Bueno, ¿cuál es el objetivo de sobrevivencia? Pues el objetivo de sobrevivencia es la vivificación. Llenarnos de vitalidad, así como lo estoy expresando aquí también. Sentirnos vivos,
tomar energía también. Y bueno, esta es descripción del sentimiento de alegría, y también pues la vivificación es su función principal. También la alegría, si es vivida de un modo exagerado, pues podemos llegar a una cosa ahí de frenesí. Alguien desbocado de alegría, que ya no es alegría, sino que se sale de control. Por eso la alegría es como el término medio y equilibrado pues de esta línea de sentimiento. Padre Arturo, vamos a continuar. Bueno, o antes también, Padre Arturo, dime si nos detenemos un momentito por si alguien quiere intervenir o aclarar algo. Claro, sí. Si algo se quiere expresar o preguntar, se puede hacer. Vale, podemos darnos un momentito ahora, dado que acabamos de compartir esto de los 5 sentimientos básicos. ¿Hay alguien que quiera compartir, aportar, Jenner, preguntar? sí, padre Jenner, buenas noches. Sí, ¿quién? Buenas noches. Adelfo Romero, Bienvenido. Adelante. una pregunta nada más. ¿Una persona puede a través de sus palabras ayudar a otra en el manejo o apoyo de sus sentimientos y evitar un deterioro en ella? ¿Perdón? A ver, lo último lo escuché, pero lo primero no. Ajá, una persona puede a través de sus palabras ayudar a otra en el manejo de sus sentimientos y evitar un deterioro en ella. Bueno, sí. Claro, a través de sus palabras puede provocar sensaciones y llegar a sentimientos. Yo estoy convencido de que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras edifican, las palabras construyen, las palabras motivan, pero también las palabras lastiman, Sí. las palabras dañan. Y, claro, por supuesto, todo depende también de quien se reciba y el momento o la edad o la época cuando la recibe. Podríamos decir, a ver, ¿cuántos padres han dañado a un hijo cuando de niño le dicen, eres un bruto? O cuando, cuando una mamá le ha dicho, no debí traerte al mundo. Son palabras que van a dañar y van a provocar sensaciones y sentimientos en las personas. Como también puede ser muy diferente cuando, bueno, el niño falla o la persona falla, adulta o lo que sea, y se le dice, bueno, pues no te desmotives, estamos para apoyarte, no siempre las cosas salen bien. Bueno, palabras de ánimo, ¿no? Sí. Bueno, si alguien más quiere participar. Gracias, padre.
¿Me escuchan? Sí, sí, me escucha. Sí, Ok, claro que sí, aquí. padre. Padre, cuando uno conoce a una persona, a ver, yo miro que, a ver si puede leer la pregunta. Cuando uno conoce a una persona y uno se pone rojo y nerviosa, es normal y a veces siempre uno siente algo en el estómago como si tuviera mariposas. Ah. Padre, cuando uno conoce a una persona y uno se pone rojo y nervioso es normal y a veces siempre uno se siente, uno siente algo en el estómago como si tuviera mariposas. ¿Están hablando del amor o qué pues? No, a ver, aquí hay una cosa que se revuelve. Hay unos psicoterapeutas y psicólogos que dicen que esto de las mariposas es ansiedad. Eh, la novia está esperando que llegue el novio y entonces le da como esta sensación en el estómago y dice que son mariposas. A ver, ¿alguien nos podría describir gráficamente o pintar gráficamente eh, mariposas en el estómago? Pero bueno, mire, respondo. Claro que son sensaciones, por supuesto, a nivel corporal. El el ponerse rojo ya es una emoción, ya hay una parte visual. A eso ya se le llama emoción. Ponerse nerviosa es una parte interna que la podemos descubrir con la emoción cuando de repente vas a hablar y titubeas para hablar. Uno dice, está nerviosa. O estás con un movimiento de manos o de pies, así como que no te quedas quieto ni que nada. Entonces, ahí se puede ver todo eso. Pero también es una sensación de, se revuelve ahí están tres cosas. La primera, una sensación corporal, algo corporal. Cuando se manifiesta y lo podemos ver, está la emoción. Y cuando hablamos de esta sensación de si tuviera mariposas, eh, estamos hablando de una cosa que se está fecundando a nivel corporal, que puede llegar a un sentimiento. Y segundo, también podemos hablar de una ansiedad. Algo que nos pone ansioso, pues que ya llegue, pues que por hablar así, pues en términos del amor, pues que ya el galán asome en la esquina. Hay una cosa ahí, pues, de ansiedad de que se llegue ya el momento. Listo. En este sentido, si es del amor o no sé si nervios, bueno, cada quien también se va dando cuenta de eso. Y las dos cosas pueden estar como muy unidas. Si me están escuchando, sigo con la otra pregunta que colocaron. Lo Sí, estamos claro que sí. escuchando. Soy la Vina. Cuando nos decepcionamos de una persona, podemos tener más de un sentimiento. Como el miedo, enojo y tristeza. ¿Cómo superarlo? Bueno, claro que sí, tenemos mezcla de sentimientos. Una separación con una persona o decepción tiene que ver con una pérdida. Tiene que ver con una pérdida. Entonces,
Sí, se puede superar, por supuesto, pero hay que vivirse un proceso de duelo. Entonces se puede superar los sentimientos que hayan ahí mezclados, ya sea el enojo, ya sea el miedo, ya sea la tristeza. Se da espacio, por supuesto, desde la terapia, un acompañante profesional te puede ayudar a todo eso. Otra pregunta dice aquí, ¿es parte de la personalidad el no mostrar una sonrisa de oreja a oreja cuando uno está alegre, como usted? Sí, tiene que ver con la personalidad, creo yo, nuestro carácter, nuestra manera de expresar los sentimientos no es ajena a todo nuestra personalidad. Entonces, hay gente que puede expresar la alegría con mucha euforia y conocemos personas así. Hay gente que sin estar alegre se ríe de todo. Ojo, no podemos dejarnos llevar por las apariencias. No siempre el que se ríe de todo, no siempre el que se ríe de todo es porque está alegre. En los funerales podemos encontrar a mucha gente riéndose, pero no está alegre. Lo que pasa es que no quiere tocar el dolor de la pérdida de un ser querido, aunque ahí tenga el ataúd y el cadáver. Pero prefieren contar chistes, bromas y todo eso, tomar tequila, tomarse unas caguamas. ¿Para qué? Para no tocar el sentimiento del dolor. Entonces, por mucho que se ría, no quiere decir que esté alegre. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, sí tiene que ver con la personalidad. Claro, las mariposas en el estómago dan susto, claro. Pero a veces una sensación también de muy buena, pues. Ya va a llegar la persona a quien uno quiere ver o igual las mariposas en el estómago, no sé qué será, pues en términos, puede ser, siempre lo hemos relacionado en términos del amor. Pero en el estómago también se dan muchas cosas cuando uno está esperando unos resultados. Tu audio, Padre Gener. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, Padre Gener? De nuevo, sí, aquí estoy. Ah, bueno. Te escuchamos ahora. Sí. Bueno, avanzo entonces. ¿Qué significa sentir? Vamos a hablar del proceso emocional. Entonces, los sentimientos no salen así de la nada. Ellos tienen digamos, un esquema, una estructura. A eso nos referimos con un proceso emocional. ¿Qué significa sentir? Bueno, aquí ya está Elizabeth Garro aclarándonos que era si era el sentimiento del amor. Es importante definir el significado de sentir, pues es diferente de pensar y creer. Solo podemos estar sintiendo si ocurre un fenómeno corporal que nos está moviendo, es decir, que resuena corporalmente y se convierte en una emoción para ser luego un sentimiento. Vamos a seguir a la próxima diapositiva. Como ya les decía a ustedes, entonces,
Esta estructura tiene que ver con una sensación. Son aquellas descripciones del impacto en nosotros mismos en la interacción con el entorno, que son puestas en términos corporales y sensorios. La sensación es la reacción fisiológica que deja huella en lo corporal, que se siente en el cuerpo, el referente corporal de la emoción. Es lo primero entonces que sentimos en la elaboración de un sentimiento, viviendo pues un proceso emocional funcional. Por ahí comienza. Sería muy importante incluso señalar que, bueno, nos permitiéramos hacer el ejercicio de poner mucho cuidado a lo que corporalmente pasa en nosotros. Porque muchos de los avisos comienzan por ahí. Comienzan desde lo que sucede en nuestro cuerpo. Vamos a avanzar. Ay, otra vez esto, Dios mío. Bueno, la emoción es la parte del sentir del proceso emocional que se hace pública, en el sentido de que puede ser observada por otros de forma más o menos evidente, a través de acciones o movimientos que pueden verse en conductas específicas de tipo no verbal, en la cara, la voz, los gestos, los movimientos, los cambios hormonales, etc. Bueno, aquí creo que ya les he ejemplificado mucho eso. Tú sentías las mariposas en el estómago, pero nadie sabía que estabas sintiendo las mariposas. Eso era sensación. Pero de repente tú para hablar te pusiste así como tartamuda. Como que las palabras se le atrancaban. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una emoción. Ya tú dejaste ver, dejaste escuchar eso. Ya se hizo, como dice aquí, ya se hizo pública. En el sentido de que podemos observar que algo te está pasando. Hasta ahí espero que vayamos claros. En la cara, la voz, le temblaba la voz, dice uno. Los movimientos, va a escribir en el pizarrón, pero todo le tiembla. Entonces, bueno, ahí ya hay una emoción. Podemos continuar. Lo siento, pero eso está fallando muchísimo. Ahora, lo que sigue es lo del sentimiento. Entonces, ya les decía antes que los sentimientos tienen que ver con una experiencia presente. También puede ser con experiencias anteriores, lenguaje de la cultura.
Hasta aquí donde vamos en esta elaboración. Primero, que todo se da en relación con con el ambiente, ya sea personas o ya sean animales, lo que está externo a ti, pero siempre va a ser de ti en relación con el ambiente, en un contexto, no va a ser solamente tuyo. Segundo, que el elemento de la sensación, después la emoción, ahora vienen los sentimientos. Y los sentimientos tienen como causa, digamos, como base, puede ser una experiencia presente, puede ser experiencias anteriores o puede ser también el lenguaje de la cultura. Ahora, lo que sigue es que el sentimiento me avisa a mí de una necesidad. Podemos continuar con la necesidad. A ver, podemos retomar esto un momentito. Cuando tú tienes miedo, el miedo te está hablando de la necesidad de ¿qué? De protegerte, según dijimos. Cuando tú sientes afecto, el afecto te está hablando de la necesidad de vincularte, de vinculación. Cuando tú tienes tristeza, la tristeza te alerta, te pone en contacto con la necesidad de interiorizar, de aislarte, de hacerte una mirada hacia ti mismo. Cuando tú tienes enojo, el enojo te avisa de una necesidad de defensa, de poner límites. Sobre todo de poner límites. Y cuando hablamos del sentimiento de la alegría, pues te habla de la necesidad de vivificación, de energetizarte y todo esto. Ahora, veamos la necesidad. La necesidad puede ser fisiológica, psicológica o de trascendencia. Debo aclarar aquí que las necesidades fisiológicas no pasan, no entran en el proceso emocional. Es decir, a ver, ¿tienes hambre? Pues de una tienes que comer. ¿Tienes calor? Tienes necesidad de recurrir a algo frío, pues. Si tienes frío, tienes necesidad de ponerte un suéter. Una necesidad fisiológica, pues, así como un ejemplo muy claro es, tienes necesidad de ir al baño. Tú no esperas que eso suceda en un proceso emocional si estás triste, si te das alegre. No, corra y punto. O aunque no corras, es tu necesidad de ir al baño. Es decir, no, las fisiológicas no pasan por ahí. Las psicológicas y la trascendencia sí pasan por ahí, por los procesos emocionales. Vamos a avanzar. Entonces, cuando tenemos una necesidad, la necesidad nos lleva a una acción. ¿Sí? Entonces, la acción puede ser constructiva, puede ser acertada y adecuada. En este caso, vas a encontrar una satisfacción de tu necesidad. Pero también puede ser una acción destructiva, errada, inadecuada, de insatisfacción. El resultado va a ser insatisfacción. Aquí en la próxima parte vamos a ver desde las 3 fuentes del bloqueo emocional cómo no nos permiten vivir el proceso emocional funcional como tendría que ser. Y entonces, alguien que
Alguien que esté triste, por ejemplo, vamos a hablar de una persona, de un hombre pues, que está triste, pero en su familia no le enseñaron ni se le permitía expresarse cuando estaba triste. A ver si recordamos cuál es la necesidad de la que nos habla el sentimiento de tristeza. El retiro hacia nosotros mismos. ¿Sí? Pero resulta como que a esta persona no se le permitía expresar la tristeza, entonces, para quedar bien mejor, y lo que más puede expresar y decir es, estoy enojado. Pero entonces el enojo no tiene que ver con retirarse hacia sí mismo. El enojo tiene que ver con ¿qué? Con poner límites. En este caso, la acción que este hombre hace no corresponde al sentimiento que tiene. Por eso resulta una acción destructiva, errada, inadecuada. Por tanto, el resultado va a ser que no tiene satisfacción. No encontró satisfacción, pero vamos a ver eso pues más adelante. En la segunda parte nos detenemos porque son cosas que pues a todos nos pueden haber pasado y nos pasan, nos siguen pasando. Todos tenemos introyectos, cosas que aprendimos sin tener conciencia de eso, cosas que no masticamos, que no reflexionamos, pero bueno, ahora de adultos sí lo podemos hacer. Listo. Bueno, ahí se terminó la presentación. Sí. Bueno, Arturo, tú nos coordinas este momentito, ¿verdad? Bueno, como toda la reunión. Pues el tiempo para escuchar las demás preguntas o los comentarios. Hubo personas que estuvieron levantando su mano. Entonces ahora pueden expresar si tenían preguntas o querían comentar algo. Adelante. Buenas noches, Padre Arturo. Buenas noches, Padre General. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud por decir, al expresar la sensación de mariposas en el estómago, lo he sentido más, como dijo el Padre General, como una ansiedad, pero aquí normalmente alguien comentó, da miedo sentir mariposas. Tal vez sí, porque como que para mí ha sido un presentimiento, o sea, porque viene algo a mí, tanto ha sido bueno como ha sido algo malo, previo, pero yo desde antes he sentido toda esa sensación o ansiedad, pero no sé ahí de qué manera es una sensación, es una emoción, qué es, pero esto es algo previo a algo que me puede ocurrir. Bueno, según lo que les he compartido, llamémosle, así se le llame, mariposas en el estómago. Estamos hablando de una sensación porque se está dando a nivel corporal. Y claro, tú hablabas, no sé, ¿cómo lo dijiste? ¿Presentimiento? ¿Sí? Sí, es ¿Sí? lo que lo que yo decía. A ver, oye, una corazonada, tengo un presentimiento, sentí algo. Entonces, eso es a nivel corporal, eso es una sensación. Todavía no es emoción, habría que ver cómo tú has vivido ese proceso, que es lo que sigue. Claro, puede ser que tú después te des cuenta que estás sudando mucho,
O estás sentada y de repente estás mueve y mueve y mueve los pies, ¿no? Un pie. Entonces, ahí ya aparece la emoción porque es algo visible. Pero yendo directamente a tu pregunta, eso a nivel del estómago es algo que dentro del proceso emocional que les he compartido aquí, a eso se le llama sensación. Que hay otras personas, otra línea que le pueden llamar, no, hay gente que dice, escuché a alguien, a un terapeuta por la radio y decía, eso no son mariposas en el estómago, a eso se le llama ansiedad. Pero bueno, son puntos de vista, pero desde el enfoque que yo estoy compartiendo con ustedes es la sensación. Muy bien, padre, gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiere hacer uso de la palabra? Virgelia. Virgelia. Buenas tardes, padres, y a todos. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Estoy pasando un momento así como que un poquito difícil. Yo no sé qué tan normal sea que tengo mucho dolor en el pecho, pero es un dolor muy pesado. No todo el tiempo lo tengo, pero sí lo tengo. Antes yo, como la señora, yo comentaba con alguien, oh, es un presentimiento y ya estoy cansada de que me pasen esas cosas. Pero en esta ocasión pues, simplemente es un dolor. ¿Será por lo que estoy pasando? Porque clínico no creo que es por el momento, gracias a Dios. Pero es un dolor así muy fuerte que tengo yo aquí. ¿Cómo puedo manejar ese sentimiento? A lo mejor es de tristeza, a lo mejor es de enojo, tristeza más que todo. ¿Es normal que eso pueda estar pasándome por eso? Ok. A ver. Yo decía que en la elaboración del sentimiento hay tres elementos involucrados. Primero puede ser una experiencia presente. ¿Sí? Sí. Que me da la impresión que es lo que tú estás viviendo, porque tú comentaste diciendo que yo estoy pasando por algo. O así lo entendí yo, ¿no? Bueno, sí. Entonces puede ser una experiencia presente que tú estás viviendo. Sí. Y segundo, también el otro elemento son experiencias anteriores, que a veces sí son anteriores, pero no las trabajé, no las pude expresar y ahora vuelve incluso y coincide con la misma. Entonces eso se va sumando y como yo decía, el cuerpo no se queda con nada. Entonces, bueno, yo la invitaría a algo. Sea porque es una experiencia presente, por lo que tú estás pasando, o sea porque es una experiencia anterior, o ambas cosas que se han acumulado, que le pongas cuidado a ese dolor. De hecho, me parece que en tu elaboración de la pregunta, tú ya adelantabas
¿cuál sentimiento es el que surge con más fuerza de ahí de ese dolor? Si te entendí bien, escuché que era más tristeza que enojo. Sí. Entonces, bueno, ahí ya está el sentimiento. Ya está el sentimiento. ¿Cuál es la acción que necesitas llevar a cabo? Bueno, desde esta teoría la tristeza te lleva tendría que llevarte a hablar, te habla de una necesidad de mirarte y ver qué es lo que está pasando. Ahora, yo lo que creo es, también estoy convencido, que solos, no siempre solos podemos. Hay que buscar quien te ayude a expresar esto que no has podido expresar. Y que tú sabes que es una tristeza. Hay una experiencia presente que tú estás viviendo y que lo has podido manifestar diciendo por lo que estoy pasando. Me imagino que hay muchas cosas ahí estancadas, pero todo puesto a nivel corporal, porque no sé si has tenido la oportunidad de trabajarlo o hablarlo con alguien. Estoy hablando con alguien eventualmente, gracias a Dios. Sí estoy hablando con alguien, sin embargo, ese dolor que tengo, tal vez lo puedo relacionar con la tristeza por un dolor que estoy pasando muy fuerte. Y se me hace muy difícil porque no sé cuánto tiempo va a durar esto. Y si duele. ¿Sabes qué, perdón? Eso sí. ¿Perdón? No escuché lo último. No sé cuánto tiempo va a durar este dolor porque sí duele. Duele, eso es todo. Claro. No. Yo creo que, a ver, la medida de cuánto va a durar, no sé. No sé, pero sí sé que en la medida en que tú te permitas y busques ayuda profesional, eso no va a decirte que el dolor tiene una fecha de caducidad, pero sí creo que lo puede hacer más ligero. Te puede ir liberando sí, a medida que lo vayas trabajando. Gracias, Padre. Con mucho gusto. Tenemos una pregunta en el chat. Lina pregunta, ¿las emociones se pueden somatizar? Claro que sí. Sí se pueden somatizar, sobre todo a veces primero, cuando no estamos acostumbrados a expresarlos y no nos enseñaron a expresarlos. Pero antes de eso, cuando en nuestras experiencias personales no ni siquiera nos permitieron sentirlo. Entonces, eso se queda. Y lo vemos, por ejemplo, en muchos casos actuales. Voy a colocar este ejemplo. Tú vas, por ejemplo, a un funeral y bueno, hay unos que lloran, hay unos que están tristes, hay unos que expresan, pero hay alguien que no.
hay alguien que está parado ahí, es como un árbol o como un muro de piedra, ¿no? Puede estar somatizando todo lo que está viviendo. Sencillamente, ¿por qué? Porque eso viene de un introyecto que le dijeron, no, en este momento tú no te puedes, tú no te puedes, tú no te puedes desplomar porque tú eres el muro, porque tú eres el pilar, porque tú eres el que sostienes a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ese árbol o ese muro de piedra está, voy a decir esto, está tragándose todo lo que necesitaría vomitar. Y ahí hay un proceso de somatización. Eso tiene que ver mucho con la experiencia presente, pero también con experiencias anteriores. Que de pronto vamos a hablar que es un hombre y que en algún momento se puso a llorar por algo y le dijeron, no, 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 tú, tú no tienes por qué llorar. Eh, tú siempre tienes que ser fuerte. Los hombres no lloran. Entonces, de ahí en adelante, y por ejemplo, si eso se le dijo de niño, de ahí en adelante quedó castrado para siempre, casi siempre, si no lo trabaja, quedó castrado en ese sentimiento. Entonces, frente a una experiencia de dolor, frente a algo que duele y que necesitaría llorar, precisamente él se traga todo lo que tendría que tirar. Bueno, la respuesta, Alina. ¿Hay más preguntas o comentarios? Un último comentario, si se puede, padre. Adelante. Gracias. Primero, pues agradezco toda la magnífica información, podríamos decir, desde el punto de vista técnico, científico, analítico que nos ha dado el padre Jenner acerca de los sentimientos y hablando de los sentimientos humanos, todo lo que sentimos, ¿verdad? Todo ha sido muy completo y muy bien explicado. Quizá muchos no sabíamos o no conocíamos o no recordábamos que todos esos sentimientos y emociones están relacionadas, tienen un porqué y tienen un para qué. Entonces, pues bueno, toda esa información es muy, muy buena, muy cierta, muy completa. Sin embargo, yo le diré de manera particular algo que de verdad, ya desde el punto de vista espiritual, que bueno, a lo mejor la segunda parte o lo que falta por ahí, pero como para ir sanando un poquito nuestras emociones y por lógica nuestros sentimientos, pudiera ser el recapacitar, el revisar nuestra propia sensibilidad, nuestro propio nivel de daño que pudiéramos tener, porque muchas veces no nos abrimos a esa oportunidad, no reconocemos, no revisamos qué es lo que está pasando y en algunas ocasiones se reduce a un nivel extremo de estrés, de ansiedad que estamos viviendo y se manifiesta de diferentes maneras sentimentales. Entonces, pues aquí un consejo muy personal sería de verdad sincerarnos primero con nosotros mismos y reconocernos que somos humanos, que somos pecadores y que esas actitudes o esas acciones a veces de pensamiento nos llevan a obrar mal y están provocando esos sentimientos también, en cierto modo, pues negativos, la ira, la tristeza, el dolor, la angustia, el miedo, etcétera, pues son provocadas por otras acciones. Entonces yo creo que es tiempo, de verdad, a veces en ese sentido yo me siento y me reconozco, a veces soy muy fría, pero la vida, la situación actual y la madurez me han llevado a reconocer que mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de mejorar cada día y tenemos que poner todos los días los pies en la tierra para reflexionar, analizar, revisar nuestras propias actitudes, conciencia,
recapitular y ver por dónde puede estar la solución. Si no hasta me alcance el acudir a un profesional para poderme ayudar, pues entonces empiezo a hacerlo por mí mismo. Y aquí una invitación, hacer un buen examen de conciencia, y hoy que estamos en época de Cuaresma, ayudarme y buscar. A lo mejor no tenemos un buen psicólogo, pero sí tenemos un sacerdote, un buen confesor, y como decía el padre ahorita al final, muchas cosas que no expresamos, esas mismas están provocando daños a la persona. Y todo llega a un nivel de estrés que el cuerpo habla lo que la boca calla, lo que la persona no está expresando, se manifiesta a través de diferentes sensaciones en el cuerpo. Y lo decía muy bien, simplemente yo lo he escuchado con muchos médicos, con el psicólogo, con algunas personas, toda situación estresante, triste, angustiante, el primero que lo resiente va a ser el intestino, el estómago. De ahí una colitis nerviosa, que le han dado ese nombre, y pues después una gastritis que se manifiesta por los alimentos, y después ya un dolor de cuerpo y un dolor de cabeza, y bueno, entonces vamos a tomar fuerza, la invitación, vamos a tomar ánimo y entregarle todas nuestras preocupaciones, problemas a Dios, al Señor, visitarlo en el sagrario y decirle, Señor, te entrego mi problema y ayúdame de verdad. Me entrego a la oración, al ayuno, a la Eucaristía, a tantas cosas, ¿no? A la oración constante, al rosario diario. De verdad, a lo mejor yo no tengo ninguna preparación religiosa ni nada, Padre, pero de verdad, con toda confianza y con todo gusto y cariño comparto la idea del bien que nos hace la oración constante, el acercarnos más al Señor, el ir a comulgar en cuanto hay oportunidad. Que no hay misa, bueno, pues la busco. Y no es lo mismo verla en la televisión, en el teléfono, que ir y presentarse ante el Señor. Ahorita pues parece que las iglesias se han abierto, entonces, y ser demasiado honesto, sincero, y pedirle al Señor de todo corazón. No, muchas veces no es lo único, sí hay que buscar ayuda, yo no lo niego y el Padre nos ha explicado muy bien todo, pero de verdad es muy importante que cada uno de nosotros nos amemos y busquemos esa solución. Y no es que uno sea de frío corazón, tiene que decir, pues hoy pongo los pies en la tierra. Por ejemplo, cuando uno se queda viuda, pues soy padre y madre. Y no voy a quedarme eternamente triste porque tengo hijos que sacar, porque tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Lloro, me refunfuño, me equivoco y decido yo si voy a llorar una semana, un mes, 2 meses, y después de eso trato limpiarme las lágrimas y a lo que sigue, porque esta vida tiene que seguir. Ahorita con el COVID ha habido muchas familias desfallecidas, tristes, angustiantes y mal, pero la vida sigue. Estamos aquí porque Dios así lo ha permitido y vamos a continuar por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, y a tratar de hacer, quizá nos deje una buena satisfacción, una caridad, una obra de misericordia por el hermano, por el vecino, por el amigo. Entonces, eso nos puede ayudar a confortar y mejorar nuestros sentimientos. Tengo la experiencia de que yo, padre, en mi juventud fui muy exigente, fui muy gritona, fui muy enojona en mi profesión. Hoy trato de controlar esas emociones, trato de pedirle al Señor cada día que me llene de paz, de tranquilidad, de amor. Y a veces me emociono cuando hablo de algo, y por eso hablo un poquito fuerte, pero le doy tantas gracias a Dios que he logrado ir encontrando la paz poco a poco, de verdad. Y el día que voy a misa y comulgo y bueno, es otro día. Aunque le ofrezco mi cansancio, mi esfuerzo, mi trabajo al Señor, y Señor, te entrego mi problema, te entrego mi sensación, mi sentimiento, mi angustia. Cuando dijo la señora, siento un dolor aquí, y dijo el padre muy bien, hay que buscar ayuda. Se está oprimiendo de algo, pues por lo menos si no tengo a quien contárselo con toda sinceridad y honestidad a Dios. Y me llamaba la atención ya para último, terminar, decía el padre al principio, vamos a hablar de los sentimientos de Jesús. Y me venía a la mente, ¿qué sentimientos tuvo Jesús cuando él vivió en la tierra? ¿Qué hizo? Curó enfermos, escuchó a la mujer violentada, expulsó demonios, tocó al leproso,
no tuvo miedo, no tuvo tristeza, bueno, quizá la tuvo en el momento de ver el sufrimiento de su pueblo, que no creían en él, pero con sus actos personales y con su enseñanza y con su ejemplo, le costó mucho. Hubo quien creyó en él y hubo quien no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recordar cómo vivió Jesús en la tierra, qué sentimientos nos mostró viviendo él aquí, su gran honestidad, su gran cariño, su gran amor por la humanidad. Y él nos pide eso, amarnos los unos a los otros a través de ese medio. Para muchos va a ser difícil. Hay familias y hay personas y hay seres humanos que están viviendo en medio pues de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha violencia hoy día. Sin embargo, pues vamos a dejarnos llevar por los brazos de Jesús. Nada más, Padre. Gracias. Gracias. Quisiera retomar, Arturo, si hay tiempo, un momentito más, unos comentarios que han hecho en el chat. Claro, adelante. Sí, a ver, primero, por allá, alguien decía de esto, de todos estos sentimientos, como haber escuchado a personas que por tristeza, fuerte, susto, enojo, expresan que tienen apretado el pecho. Cuanto más se hable con alguien de confianza y se exprese sus sentimientos, puede liberarse ese apretón. Claro que sí, todo se libera. No siempre desde una ayuda profesional. También tenemos personas muy íntimas y de confianza con las que podemos expresar. Aquí lo más válido, por supuesto, es expresar, y por supuesto que lo expresemos con personas que nos sepan recibir lo que les vamos a decir. Porque nuestras verdades no siempre son verdades que cualquier persona está capacitada para recibirla. Entonces, por eso nos encontramos con personas que nos dicen, mejor no me diga nada, pues porque no está capacitada para escuchar lo que tú le quieres expresar. Segundo, quiero, claro que sí, lo que nos acaban de compartir, yo soy partidario de que hay que buscar ayuda. Existen unas ayudas profesionales y desde muchos ámbitos. Ahí también encontramos lo espiritual, por supuesto. Yo soy de los partidarios de que hay que buscar hasta la tacita de té, de esa que nos dice doña Margarita o quién sabe quién, don Pedro, que nos dice que nos relaja un rato. Lo que nos haga bien, por supuesto, hay que integrarlo. No somos exclusivos solamente de una fuente de superación, somos, al menos desde mi punto de vista, abiertos a lo que pueda ayudarnos. Habla Flora Albizu, nos habla del dolor y el sufrimiento. El dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Quiero entender que el sufrimiento viene de alguna emoción, y si es así, quiere decir que una sola emoción se puede sostener por tiempo indeterminado. A ver, comencemos por lo primero. El dolor es una cosa inicialmente a nivel física. Y el sufrimiento es una cuestión psicológica. Mire, y si es opcional, claro, el sufrimiento también es opcional. Hace varios años le mandaron a una amiga mía un procedimiento que ella era algo así como una colonoscopía o ahorita no recuerdo bien el nombre. La cosa era que ella sufrió mucho 15 días antes porque más bien no era una colonoscopia, era otra cosa ahí. Le iban a meter un tubo por la boca y ella sufrió 15 días pensando que al meterle en ese tubo por la boca
ella se iba a ahogar y que ahí iba a quedar muerta. Eso la hizo sufrir 15 días. Resulta que cuando llegó al hospital para hacerse el estudio, pues la anestesiaron y nunca tuvo que entrar por ningún lado. Lo hicieron a través de vía láser, metieron un cablecito, yo no sé por dónde, pero ella nunca sintió dolor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Recrearse una escena de dolor que nunca llegó y la sufrió sin que se diera. Ahora, pongamos otro ejemplo más sencillito también. El que sufre tanto porque le van a poner una inyección. Eso es sufrimiento. Es que dice, me va a doler mucho, pero no se sabe. No, en realidad llegó, le untaron de algodoncito. Eso, ese piquetito con la aguja, es decir, el dolor físico. Lo del sufrimiento fue opcional todo ese tiempo antes de llegar al hospital. Entonces, bueno, son dos cosas separadas. Claro, y el sufrimiento sí es opcional. ¿Tiene que ver con eso psicológico? Claro que sí, viene también de alguna emoción. Pero no quiere decir que siempre. Quiere decir que una sola emoción se pueda sostener por tiempo indeterminado si no siempre vivimos la emoción. No vas a durar sudando ni temblando 24 horas. Pero sí puede ser algo que se vuelve muy repetitivo y en ese sentido quiero entender el término indeterminado. Es decir, hoy te dio, hoy te sudó la mano y tú ya sabes que frente a alguna cosa vas a sentir algo interno, corporal, y que después te va a agarrar un sudor que es lo que te va a hacer visible la emoción frente a los demás. No sé si queda claro para Flor, pero sí, yo diría que sí se sostiene, se puede sostener por tiempo indeterminado, pero no tiempo todo completo, siempre viviendo esa emoción. Nadie podría resistir. Si la emoción es el sudor y el sudor y el sudor, pues morirías deshidratado. Pero sí puede haber situaciones en que la emoción sea la que se repite y se repite de muchas maneras. Bueno, por aquí desean otras cosas. Creo que Elizabeth va a hablar. María Luisa habla algo de lo corporal, claro. Hay terapeutas, psicoterapeutas especializados en la cuestión corporal. Desde el manejo del cuerpo. La psicoterapia gestal incluye mucho la parte del cuerpo. Nada más que sí, es cierto todo lo que tú dices ahí. Muchas cosas emocionales tienen que desbloquearse primero desde la parte corporal. Hay hombres y mujeres que pueden ser muy rígidos y eso se echa de ver corporalmente. Hay hombres y mujeres que pueden vivir una depresión ya crónica y eso se puede ver también desde la manera en cómo andan, desde la manera en cómo hablan, desde todo eso. Entonces, muy importante la parte que apunta desde la parte corporal, por supuesto, y la manera en cómo estemos vívidos o casi muertos tiene que ver y repercute en el sistema inmunológico. Dice el padre Arturo que queda muy poco tiempo. Bueno, ¿quién más va a decir algo? ¿Perdón? ¿Podría intervenir un...? No sé. Elizabeth, adelante. Ok. Sí, usted está en todo lo cierto que dice ahí emocionalmente. Me recuerdo que mi hermana tuvo una psoriasis después de que mi papá murió porque no lo expresaban. Por eso es que hay que expresar corporalmente lo que uno está sintiendo. Ya sea conversando con alguien o con un sacerdote, como usted mencionaba, las personas capacitadas para eso, un psicólogo, para poder decir todo
todo lo que uno está sintiendo y sacarlo afuera. Porque si no, pues, si no se saca afuera, como hizo mi hermana, se degenera en una enfermedad. He conocido personas que sí, que han manejado esa tristeza crónica, que se ven toda una vida como enojados y toda una vida así, y que nunca buscaron ayuda, porque yo considero que si uno tiene que medirse y ver que necesita ayuda y entonces buscarla para no estar sintiendo esos dolores de pecho, esas angustias, esas ansiedades. Muchas veces concuerdo con lo que decía la otra señora, que sí, uno buscando a Dios encuentra toda la paz, todo lo más bello que puede existir. Pero hay veces en que se bloquea tanto la persona por esa tristeza, por ese dolor, que tiene que buscar otros medios, ya sea con un psicólogo o, por ejemplo, no sé si allá en México pero hay grupos de neuróticos anónimos que se llama, ahí las personas van que tienen un problema, muchas veces, y la mayoría de las veces es simple, pero la persona se le hizo grandísimo, y eso le afectó todas sus emociones, todas sus emociones que le dieron como resultado de enfermedades, qué sé yo, y llegan ahí y ahí se habla siempre de un poder superior, pero las personas después llegan a saber que son sanadas porque se autoterapean ahí al comenzar a conversar sobre su problema, que en el momento que ellos llegan a expresarlo delante de las demás personas es el problema más grande del mundo, ¿verdad? Y tal vez no es así. Y entonces ellos se encuentran la sanación por medio de eso, por medio de, se van liberando al conversar, se van liberando, al oír a otras personas se van liberando y hasta que ya pueden, digamos, cantar victoria y salir adelante, ya y pueden ya saber que fueron sanados por Dios, entonces ya seguir con las oraciones y con todas hay veces en que sí hay una persona que no necesita, que puede ya con solo la oración entrar en esa comunicación con Dios y liberarse, pero hay personas que no, entonces Dios para eso pone todos los medios, me imagino. Ahora, Jesús se hizo hombre y yo considero que Jesús pasó todas las angustias, dolores, depresiones que hemos tenido nosotros, Él las tiene que haber vivido, porque ahí estuvo en el Monte de los Olivos y era tal la tristeza, la desolación que tenía, el sentirse que ya tenía que pasar por la gran prueba, que ya Él sabía que venía, y fue tal su angustia, su soledad, que hasta sudó sangre. Esa fue una manifestación corporal de su gran angustia. Entonces él se hizo hombre y se hizo con todos lo que hemos pasado y hemos vivido cada uno de nosotros desde todas las generaciones y en todo el mundo. Entonces Jesús sí conoce de eso, de todo lo que las personas sienten. Gracias, Padre. Yo creo que ahí ya vamos apuntando hacia lo que viene. Yo quiero retomar en muy pocas palabras tu comentario, se lo agradezco. Y sí, yo creo que tenemos que buscar cosas que nos complementen y que podamos integrarlas a nuestros procesos. Por supuesto que creo en la parte espiritual, la parte sanadora y todo eso, pero también sé de experiencias que tenemos que tocarlas a nivel humano. Muchas veces el error de buscar solamente desde la espiritualidad es permitir y pedirle a Dios que haga, pero tú no quieres hacer nada. En el sentido de que te da miedo tocar tu dolor, te da miedo expresarlo, y detrás de todo eso hay unas creencias, hay unas ideas de que tú no debes sentir eso que sientes. Pero para mí las dos partes o las tres partes donde con lo que nos podamos ayudar.